Bien, estamos acá con Luciana Mazzoli, una de las principales concejales, concejales que se opone o es por lo menos la voz cantante de la oposición de Chavarría. ¿Qué tal, Luciana? Recién terminó la apertura de sesiones ordinarias. Contanos qué te pareció. Buenas noches, Gaby, muy buenas noches a toda tu audiencia y al pueblo en general. Primero que nada, aclarar a tu audiencia que si bien estoy dando esta nota a tu medio y a los que están presentes, es porque explicarle un poquito que en las sesiones, en las aperturas de sesiones, tanto el público como los concejales no podemos emitir opinión y no podemos responder tanto al discurso del intendente como a lo que puede estar sucediendo. Entonces es importante que para que la gente me entienda, que uno pueda dar la cara a través de otros medios, y como me tienen acostumbrada, yo siempre he salido tanto en tu medio como en FM Guaraní y en otros tantos que hacen eco de lo que por ahí piensa la oposición, que en este caso si bien hoy es mayoría, pero siempre es minoría el público que acompaña, porque lamentablemente somos la oposición y eso se ve reflejado como que somos siempre los que atacamos al oficialismo. Bien, escuchaba un poco lo que decía el intendente y que había por ahí de parte de la oposición algunas cuestiones, digamos, de irresponsabilidad en cuanto a algunos puntos para citarte el tema de lo que dijo sobre la irresponsabilidad de parte de ustedes. ¿Qué tenés para decir? Así es como vos decís, Gaby, el intendente apuntó y responsabilizó al Consejo Deliberante obstaculizar todos los trámites en cuestión, cuando que hay una sola persona que es responsable. Primero aclarar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son dos poderes independientes. El intendente no tiene por qué tener injerencia en el Poder Legislativo. Si bien nosotros tuvimos un conflicto en diciembre, es totalmente facultad del Poder Legislativo solucionar. El intendente básicamente no tiene por qué decir qué hacer y qué no. ¿Quién es responsable de que el Consejo no esté abierto? La viceintendente, que hoy es presidente nata del Consejo Deliberante, la señora Rocío Valenzuela. Ella es la principal responsable. Con los concejales Soto y Rigolato pueden dar fe de las veces que nos hemos presentado al recinto todo el mes de diciembre, todo el mes de marzo, sin respuesta. Tenemos videos donde intentamos abrir la puerta y está totalmente cerrada. Hemos ido a a hacer exposiciones de lo que estaba sucediendo, y en la última exposición que hemos realizado también llegamos al punto de que la policía local no nos quiera tomar la denuncia. Esto muchas veces sucede. ¿Por qué? Básicamente porque hay mucho miedo detrás. Yo puedo aclarar y puedo salir a decir esto porque yo vengo de la economía privada, yo vengo del ámbito privado, yo no dependo de la provincia, no dependo del Estado. Entonces básicamente hoy me puedo parar acá a decirte lo que pienso, lo que es y lo que pasa. ¿Y qué pasó? Le fue que al secretario, que al ministro, a todo el mundo para ver si nos podían, lo que queríamos era trabajar. Vuelvo a aclarar lo que dije en una anterior. Este trabajo, independientemente de lo económico, en cuanto a cómo funciona el Consejo Deliberante y a la preparación de los concejales, porque nosotros nos venimos capacitando para que justamente este organismo funcione como tiene que ser, y que de cara a las próximas elecciones podamos elevar la vara de quienes se presentan como concejales, porque si no termina pasando esto. Generalmente uno es concejal y después va escalando a secretarías, para intendente, o como pasa en la actualidad, que hay ministros que fueron ex intendentes. Entonces, si solucionamos el problema de base, después vamos a tener políticos honestos. Pero si no, pasa esto que está pasando. En el discurso que acaba de dar el intendente, mencionó que lo único que él tenía que hacer, porque eso está establecido por carta orgánica, él tiene que venir a dar cuenta de cómo recibió el municipio y de lo que planea hacer los 4 años de gestión, o por lo menos el año en curso. Y lo que hizo él es querer venir a dar una clase de cómo tiene que funcionar el Consejo y pedirnos que reflexionemos. Vuelvo a repetir, si el Consejo está cerrado, es responsabilidad directa de la viceintendente Rocío Valenzuela. Ella inició las actuaciones en el Superior Tribunal de Justicia. Y el año pasado, porque a ella básicamente no quiso, cerró el Consejo. Las sesiones tenían que, la última tenía que ser el día 29 de diciembre, y el día 15 de diciembre, como no estuvo de acuerdo con
por nuestras actuaciones que estaban conforme a la ley y lo que dice la Carta Orgánica, porque te vuelvo a repetir, nosotros nos capacitamos todos los días. La Carta Orgánica tiene 43 páginas, entonces pónganse a leer un poquito como hacemos nosotros. Eso es lo que le invito a ellos antes de venir a cuestionarnos, porque es fácil agarrar un micrófono y decir que el Consejo no está funcionando cuando no es así. Si no está funcionando no es porque no queremos. Cualquier ciudadano puede saber cuántas veces nos hemos parado acá enfrente del Consejo a esperar para sesionar y ellos nos cerraron las puertas. Y ahora están diciendo que estamos obstaculizando, que había temas importantes que tratar, cuando ni siquiera sabemos el contenido porque no hay un diálogo. Yo en su momento me acerqué al intendente para hablar con él, enviamos notas a la viceintendente por la vía formal y tampoco nos han respondido. Entonces, ¿quiénes son los que no están abiertos al diálogo? ¿Quiénes son los que no quieren hacer bien las cosas? Buenas noches, Luciana, de FM Guaraní. Te ampliamos una consulta con respecto a la postura que tuvo el intendente en la apertura de sesiones ordinarias, donde menciona que de acuerdo a lo legal, al conflicto legal que tuvieron, fue uno de los motivos por el cual se postergó la sesión. ¿Qué opinas con respecto a ese comentario y por qué la dilatación de ellos en esperar 22 días para iniciar las sesiones? Básicamente por una lectura errónea de la cédula de notificación del Superior Tribunal. Más allá de que eso te puede leer cualquier abogado, uno que trabaja en el área legislativa, básicamente leyendo comprende cuando recibe una nota, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la justicia pidió suspender las actuaciones respecto al tema en cuestión, al punto en conflicto del día 15 de diciembre, que solo pide la anulación del acta y la designación del secretario. Está avalado por el artículo 12 y 13 de la Ley de Municipalidades 6042, que solo suspende esas actuaciones, no suspende la totalidad de las sesiones. Es como que yo te lleve esto al ámbito escolar o por ahí para que la gente comprenda un poquito más cómo funciona. ¿Acaso en la escuela cuando hay un conflicto, cuando hay una designación de cargos, si hay un conflicto, suspenden todas las clases y empiezan un día cualquiera, un 22 de marzo? No, o sea, tenemos que respetar, digamos, ciertas fechas, ciertas normas, no podemos suspender tampoco todas las designaciones porque una designación haya estado en conflicto. Bueno, esto se asocia a una arbitrariedad por parte del Ejecutivo, justamente porque hoy en su discurso dijo que tuvieron que tomar cartas en el asunto y que el intendente tuvo que dar orden a la viceintendente de que haga esas actuaciones, cuando nosotros, los concejales, fuimos los que obligamos al intendente que venga a dar la cara y hacer su discurso en la apertura de sesiones. El día jueves pasado fuimos convocados a la apertura de sesiones y como yo siempre digo, si uno quiere hacer lo que quiere, si uno quiere mandar, que ponga un negocio, que ponga un emprendimiento y que haga lo que quiera, pero el municipio no funciona así. El municipio tiene reglas, tiene normas, tenemos una carta orgánica, una constitución, un reglamento. Básicamente es ponernos a leer y hacer lo que dice ahí. Tanto nos cuesta. Esto, como cuando fuimos convocados era el jueves, era para las sesiones. Y para que las sesiones tengan validez hay que hacer una apertura que consiste en el discurso del intendente. Vuelvo a repetir, el discurso del intendente consiste en mencionar cómo recibió el municipio y lo que va a hacer de aquí en adelante. ¿Qué pasó? El intendente no se presentó. Entonces nosotros, no es que por una rebeldía dijimos que no, obligamos de alguna manera por la vía legal que él se presente. Y además después hay cuestiones que tienen que ver con las convocatorias, con las notas. La viceintendente ya estuvo en este cargo 4 años y empezó un nuevo periodo. Y a la fecha aún todavía no sabe hacer una convocatoria como corresponde. Envió una convocatoria cual fuera una nota de almacén, sin firma, sin nada que respalde quién nos estaba convocando. Entonces nuestro compromiso hoy es lograr que el Consejo funcione como tiene que ser y no como una reunión cualquiera de amigos que se reúnen a charlar. No, el pueblo nos eligió para otra cosa y también vamos a encargarnos de que sepan cuál es nuestra función, qué le corresponde al Consejo y qué le corresponde al Ejecutivo. Esto que quisieron hacer es como que quisieron empezar a construir una casa y empezar por el techo, cuando tenían que empezar por los cimientos. Y es empezar por la apertura y después hacer. Esto no pone en tela de juicio lo que esté haciendo bien el municipio. Yo creo que se interprete eso porque hay áreas, por supuesto, que están funcionando. Pero después hay trámites burocráticos que tienen que pasar por la habilitación, la aceptación, el diálogo con el Consejo Deliberante. Pero una vez más esto demuestra que el que no tiene apertura al diálogo es el intendente.
A modo de conclusión, Luciana, en este caso, ¿algunas palabras para el público que te está escuchando? ¿De cierre? Nada, eso que te decía Alexis, nosotros vamos a seguir trabajando y nosotros no vamos a renunciar. Repito una frase del intendente que él dijo que él no renuncia, que él está acá. Yo recuerdo que él fue mi compañero en el Consejo Deliberante. Él sesionaba conmigo porque era concejal y renunció alegando una enfermedad. Y después, meses después, se presentó a las elecciones como candidato a intendente. Si yo fuera otra persona, hoy también renunciaría a este cargo, porque yo también perdí unas elecciones. Sin embargo, estoy acá dando la cara, que es como siempre hice. Y vuelvo a repetir, si esto no hice en la sesión, no respondí, es porque por cuestiones administrativas, por cuestiones institucionales, no se puede hacer eso. Pero sí doy la cara y, como siempre digo, la gente me encuentra en la calle, me encuentra donde sea. Y un punto más, aclaro. Resulta que ahora no sabemos, ni el Consejo ni la gente sabe en qué condiciones recibió el intendente el municipio. ¿Por qué hizo eso? Yo quiero saber si él está tapando, si está ocultando algo. ¿Por qué? Porque él es el responsable directo de la gestión anterior. El intendente, el señor Juan Mazzoli, era el intendente que él colocó en el municipio hasta que un conflicto de poderes, como ahora está sucediendo entre el Consejo y el Consejo, entre la presidencia y los concejales, es lo que ocurrió entre ellos y hoy no hay nada, no sabemos en qué condiciones recibió, cuánta plata, lo que sea. También nos responsabilizó de que no se trataron temas como el presupuesto y la tarifaria y eso sucedió. Nuevamente responsabilizo a la viceintendente. El día 15 de diciembre cerró la sala del Consejo y nunca más volvió a abrir. Nosotros no tenemos llave, no tenemos acceso a nada. Luciana, nosotros como medio nos quedamos en contacto contigo para ver y seguir de cerca esta situación que está denunciando y que es muy grave para la institucionalidad de nuestra comunidad. Así que bueno, ojalá puedan llegar a un acuerdo, se solucione, sepan los números y principalmente que la comunidad sepa qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, con qué cuenta, con qué no cuenta. Así que nosotros, como te digo, nos quedamos a disposición de ustedes. Una cosita más quiero aclarar, porque hay algo que a mí siempre me mueve y que siempre dije que voy a pelear por los trabajadores municipales, porque hoy estuvieron en su discurso y pidió compromiso y responsabilidad de los trabajadores municipales. El intendente mencionó un aumento del 35% a trabajadores. Por supuesto que cuando hablamos de porcentaje decimos, uy, qué mucho, ¿no? Pero yo les invito a la gente que saquen el 35% de 35.000 pesos por semana, porque el aumento que recibió el personal jornalero, estoy hablando de las mujeres, es de 10.000 pesos. ¿Quién vive hoy con 45.000 pesos a la semana? Yo le invito a todas las personas que están trabajando sentados en una oficina en el municipio que vivan con 45.000 pesos, a ver si es posible. Entonces también otra invitación que hago es que la Secretaría de Desarrollo Social empiece a trabajar en las calles, no sentado en una oficina. Perfecto. Muchas gracias, Luciana. Gracias.